ante la falta de medicamentos, las autoridades de Venezuela están apelando a una idea diferente, original, plantas medicinales. Según el propio ministro de Salud, Carlos Alvarado, dice que es una iniciativa que está impulsando directamente el presidente cuestionado, Nicolás Maduro. El ministro dijo que el gobierno buscará arrancar lo que llama el motor farmacéutico, que incluye investigar las riquezas naturales del país, que son fuente de la mayoría de los medicamentos. Hay en Venezuela casi 3 millones de personas que necesitan asistencia médica, entre ellas más de 1 millón son niños. La investigación, una de las cosas que ha pedido el presidente Nicolás Maduro, vamos a investigar. Nosotros tenemos en Venezuela, riquezas naturales importantes, fuentes de la mayoría de los medicamentos. Volver a nuestras raíces, a la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, de nuestras comunidades originarias. Vamos a sembrar el medicamento, vamos a conocer las plantas medicinales y vamos a impulsar el uso de plantas medicinales. Bueno, pues voy con el doctor Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, en vivo desde Caracas. Bueno, doctor, suena muy bonito hablar de plantas medicinales y suena muy bonito hablar de investigación. Todo esto toma tiempo. Si es que no se tratara de un país que tiene una profunda crisis y que también está viendo a chicos, a niños y a personas de todas las edades fallecer justamente por esta crisis que hay en lo que es los hospitales y el abasto de medicamentos. ¿Qué reacción me comparte sobre esta idea que llega del cuestionado presidente Maduro y del ministro? Bueno, fíjese usted, cuando uno escucha estas declaraciones y ve cuál es la respuesta que está dando el gobierno ante la situación que está viviendo el país, de verdad que pareciera que no merece ni un comentario, pues. O sea, si tú quieres desarrollar una industria de que tú produzcas materia prima a través de fuentes naturales y todo eso, requiere años de trabajo. Del 95 al 98% de los principios activos que utilizamos en Venezuela para la síntesis de medicamentos o para la producción de medicamentos, son importados, ¿verdad? Esto no es el tiempo de que eso se hiciese en este momento, puesto cuando estamos pagando con vida la grave situación que estamos viviendo en Venezuela. Al contrario, cuando hablamos del motor farmacéutico, el motor farmacéutico comienza más o menos hace 3 años, en el año 2016. Un motor farmacéutico que lamentablemente no ha podido arrancar. ¿Y por qué no ha podido arrancar? Porque ha ido mermando la producción de medicamentos en el país. Fíjate tú, nosotros producíamos o distribuíamos en el país para el año 2014 714 millones de unidades de medicamentos. Hoy, según cifras de CIFAR, que tuvimos una conversación ayer, en el primer trimestre del año, comparado con el año 2018, ha bajado la producción un 40%. O sea que del año 2014, que habíamos más o menos distribuido 714 millones de unidades, hemos bajado prácticamente a 20 millones de unidades en el primer trimestre del año 2019 y se espera que este año no vamos a llegar ni siquiera a distribuir 100 millones de unidades en el país. Y eso ha ido mermando a través de los años. Entonces, imagínate tú, cuando un país está propenso pues a que nada más va a distribuir menos de 100 millones de unidades en Venezuela, claro, después que teníamos 714 millones en el año 2014, ¿qué se puede esperar? La situación es sumamente crítica y bueno, ustedes están viendo cómo se refleja hoy en la prensa lo que está sucediendo con los niños del Hospital de Niños. Es más, nosotros tenemos una propuesta que le vamos a hacer al país, se le estamos haciendo desde esta mañana. Por favor, haz una alianza con las clínicas privadas para salvarle la vida a esos niños. Cuando a 3 cuadras del Hospital de Niños está el Hospital de Clínicas Caracas, donde puede hacerse los trasplantes de médula para estos niños que están padeciendo esta tenebrosa enfermedad. Y estamos, perdón, doctor, estamos hablando, Freddy Ceballos, estamos hablando del caso de Caracas, pero ¿cuál es el cuadro para todo el país para hablar de estos contrastes de más o menos y severa y aguda situación que enfrenta también, por supuesto, el sistema hospitalario y el abastecimiento de productos, de medicamentos? Bueno, pero fíjate que el cuadro es dantesco a nivel nacional, pero generalmente cuando un niño está complicado en el interior del país es traído a Caracas al Hospital de Niños, porque no tienen cómo darle respuesta en el interior del país. Entonces vienen generalmente a Caracas, al Hospital de Niños, entonces tenemos muchos pacientes que son foráneos, fuera de Caracas. Pero la realidad es muy triste a todo nivel, pues, porque si tú te pones a ver cómo está la realidad de Venezuela, todos los índices nos indican que cada vez estamos peor, no hay manera de mejorar. Nosotros vemos cómo están ahorita las farmacias,
farmacias, un índice de escasez prácticamente del 85%, y entonces hoy en día nosotros podemos ver en los estantes de la farmacia que hay ciertos medicamentos. Ella dice, oye, hay Fulgran, oye, hay amoxicilina. Lo que pasa es que los pacientes no lo pueden pagar, porque esa es la otra realidad. Sí. Está concatenada la realidad económica con la realidad que estamos viviendo en la salud. Hoy en día los pacientes llegan a la farmacia y no pueden pagar el medicamento. Hasta hace poco, que el sueldo mínimo estaba en 20,000 bolívares, el precio promedio del medicamento estaba por encima del sueldo mínimo, y ya está alcanzando, se duplicó el sueldo mínimo, y yo prácticamente está alcanzando el valor promedio del medicamento también el sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque es una realidad que está latente en Venezuela, es lo que estamos viviendo todos los venezolanos. Y entonces cuando yo escucho declaraciones como la que hizo el ministro, con todo el respeto, por Dios, no, prácticamente es como si uno dijera, ¿de qué estamos hablando? ¿O saben ellos de lo que están hablando? Ese es en signos de interrogación, imagino que lo está dejando usted. Plantas medicinales, investigación. Y mientras tanto, afuera de ese mundo, pues está lo que acaba de describir nuestro invitado, doctor Freddy Ceballos. Gracias. Claro, eso es un proyecto, eso puede ser un proyecto a futuro que lo tendrán muchas universidades investigando plantas y todo eso, pero esa no es realidad, no es la realidad que está viviendo ahorita el pueblo venezolano. Eso prácticamente no es una verdad, no es una respuesta que debió darse ni siquiera ante las cámaras. Gracias.